Una de las mejores recomendaciones que he recibido para mejorar mi vida de oración es la siguiente: ora las Escrituras. Abre la palabra de Dios y empieza a orar basándote en lo que dice la Biblia. No hay nada más poderoso que eso. Desde que tomé este consejo, quiero compartir contigo cómo el Salmo 91 hectáreas cambiado mi vida. A medida que avancemos en este video, cada versículo aparecerá en pantalla, y te mostraré cómo puedes orar de esta manera también. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Señor, te pido que siempre me mantengas en ese lugar secreto donde tu presencia habita. Padre, deseo estar en comunión contigo donde sea que vaya. Que seas tú quien me guíe y que siempre vaya delante de mí. Te pido que me escondas de la vista del mal, porque estoy bajo la sombra de un Dios todopoderoso. Tu palabra dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. De verdad, Señor, tú eres una fortaleza poderosa. Solo en tu presencia puedo encontrar refugio seguro y con gran confianza puedo declarar que Jehová es mi refugio y fortaleza, y solo en ti confío. Así que, Señor, sé el escudo y fortaleza para mi familia. Cuando vengan los problemas, nuestros corazones te buscarán para encontrar refugio seguro. Cuando las tormentas de la vida lleguen, nuestros corazones te buscarán para encontrar refugio. Querido Señor, la Biblia dice: ciertamente Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Gracias, Maestro, por esta promesa de protección y liberación. Eres un Dios que libera a su pueblo de cada plan y trampa del enemigo, y por eso te damos las gracias, te alabamos. Eres el gran liberador, y pase lo que pase, confío en que me librarás. Tu palabra me dice: con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. Mi Dios, cúbreme a mí y a mi familia mientras salimos cada día. Protégenos, guíanos con tu mano. Que la verdad que hay en tu palabra me proteja de las mentiras desalentadoras del enemigo. Que la verdad que hay en tu palabra sea viva y activa en mi vida. Ayúdame a proteger mis ojos de las cosas malas, de lo que no te agrada, Señor. Tu palabra en el Salmo capítulo 91, versículos 5 y 6, dice: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Me apoyo en tu palabra, que me dice que no debo temer. Te agradezco por darme paz, por darme alegría, Dios. Te agradezco por bloquear cada flecha que el enemigo intente lanzar contra mí. Gracias por rodearme con tu presencia. Porque estás conmigo, no seré movido por el caos de este mundo. No temeré la pestilencia que camina en la oscuridad ni la destrucción que devasta al mediodía, porque tú, Señor poderoso, estás conmigo. Tu palabra en el Salmo capítulo 91, versículos 7 al 9, dice: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Ningún mal te alcanzará, ni plaga tocará tu morada, porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Gracias, Dios, por la promesa de que ningún mal me alcanzará. Declaro que ningún mal tocará mi hogar, en el nombre de Jesús. Te agradezco, Maestro, por la seguridad de que has dado órdenes a tus ángeles para que me guarden. Padre, tienes el trono de mi corazón y bendigo tu santo nombre. Estás por encima de todo, por encima de cualquier principado, por encima de todo gobernante de maldad. Tú estás por encima de todo, querido Dios, y no hay nada que pueda oponerse a ti. Por eso, invoco tu nombre, Jehová, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El mundo puede estar en caos, pero yo estoy en paz, porque Jesucristo es mi Señor y Salvador. El mundo puede estar cargado de tristeza, pero yo estoy lleno de una alegría y fuerza sobrenatural, porque el Señor es mi refugio y mi lugar seguro.
Tu palabra me dice que pisarás al león y a la cobra, al león joven y a la serpiente los aplastarás bajo tus pies. Oro para que el Espíritu del Dios viviente me dé poder para superar cada obstáculo, cada reto que esté frente a mí. Espíritu Santo, dame poder, dame fuerzas para superar todo lo que intenta perturbarme o mantenerme en pecado. Me apoyo en la palabra del Señor y creo que, con Dios a mi lado, aplastaré a cada serpiente que venga del enemigo. Padre, la Biblia, en el Salmo 91, 14-16, dice, porque ha puesto su amor en mí, yo lo libraré, lo pondré en alto, porque ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Le daré larga vida y le mostraré mi salvación. Toda alabanza te pertenece, mi Dios, porque rescatas a los que te aman. Proteges a los que confían en tu nombre. Eres un Dios que ni duerme ni descansa, y siempre estás listo para responder a tus hijos cuando te llaman. Por eso, te pido que escuches mi oración hoy. Líbrame de todo lo que me inquieta, Padre mío. Te llamo en busca de rescate y liberación. Honro tu santo nombre. Amén. Gálatas 6:8 dice, el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Piénsalo así, si desarrollas el hábito de satisfacer tus deseos pecaminosos, si día tras día te dedicas a lo que es mundano, la Biblia dice que cosecharás corrupción. Porque todo lo relacionado con la carne es temporal y pasará. Pero el que siembra para el Espíritu, es decir, quien día tras día invierte en las cosas del Señor y está ocupado en los asuntos de su Padre, cosechará vida eterna. En términos prácticos, significa vivir una vida cristiana en la que orar es un hábito diario, leer la palabra de Dios es una rutina diaria. Son estos hábitos los que comenzarán a transformar tu vida. Cuanto más tiempo pases de forma constante en la palabra de Dios y en oración, más crecerás como creyente. Si antes eras impulsivo, descubrirás que el Espíritu Santo te dará autocontrol. Si eras crítico o soberbio, el Espíritu Santo te dará humildad y amor. De todos los hábitos que necesitamos desarrollar, creo que la comunión diaria con el Espíritu Santo es absolutamente esencial. En Efesios 5:8, la Biblia dice, no se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, llénense del Espíritu Santo. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, significa que Él te guía constantemente. Estás siendo dirigido por el Espíritu en lugar de por tu naturaleza pecaminosa. Es un estado de dependencia. Ya no dependes de ti mismo, de tus recursos o de las personas que te rodean, sino del Espíritu Santo, todos los días. Por eso es tan importante estar lleno del Espíritu Santo. Observa tus hábitos y si no te están ayudando a crecer en la fe y en el Señor, ora por un cambio. Como personas, a menudo no nos damos cuenta del peligro de no orar. Orar no es fácil ni debe tomarse a la ligera, es una batalla espiritual. Sin embargo, un cristiano que no ora es completamente impotente porque no tiene una relación real con Dios. ¿Alguna vez has notado que cuando necesitas que el Señor intervenga en tu vida, cuando necesitas un milagro o una solución, nadie tiene que decirte que necesitas orar? Nadie tiene que recordarte que debes tener una vida de oración. A menudo, cuando estamos en necesidad, nuestras oraciones son más intensas. Sin embargo, el problema que enfrentamos todos es que, una vez que nuestras necesidades son satisfechas, una vez que ganamos la batalla o conseguimos lo que buscamos, el fervor en nuestras oraciones parece disminuir. Debemos estar atentos a esto y evitar que suceda. Entiendo que habrá días en los que sentirás que puedes orar fácilmente, que orar te resulta natural y que una hora de oración se siente como 10 minutos. Pero también habrá días en los que orar será como una batalla. En esos momentos, debes esforzarte más. Orar es luchar, y en los días difíciles,
quiero animarte a que seas perseverante y recuerdes que el tamaño de tus oraciones debe ser proporcional al tamaño de tu oposición. Y tu oposición es el diablo. En Efesios 6:12, la Biblia dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Todos debemos saber que estamos luchando contra el reino de las tinieblas. El enemigo intentará infiltrarse en nuestros hogares, dividir a nuestras familias y a la iglesia si nos convertimos en cristianos que no oran. Te animo a que ores porque algunos de ustedes necesitan fuerzas para vencer grandes obstáculos, otros necesitan la gracia de Dios para superar inseguridades. Y algunos necesitan que la mano de Dios restaure relaciones familiares dañadas. Jesús dice en el libro de Mateo, capítulo 7, versículos 7 a 8, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. Jesús nos está diciendo, básicamente, que oremos hasta que algo suceda. Sigue buscando al Señor hasta que encuentres la respuesta. Sigue llamando hasta que la puerta se abra. Un hijo de Dios entiende que no puedes luchar una batalla y esperar ganarla si tu vida de oración es débil. Me gustaría animarte a que veas la oración como el camino hacia la victoria. Estamos hechos y equipados para la guerra espiritual, así que no deberíamos tener miedo de luchar, especialmente a través de la oración. Muchos evitan ser intercesores o guerreros de oración porque les intimida la idea de la lucha espiritual. Pero me gustaría recordarte lo que dice la Biblia: las armas de nuestra lucha no son humanas, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. 2 Corintios 10:4. Esto significa que nuestras armas, nuestra fuerza como intercesores, proviene solo de Dios. Las armas que usamos no son humanas, sino divinamente poderosas. No puedes luchar contra el diablo con tus manos, pero sí puedes enfrentarlo con oración, clamando al Señor. Te animo a seguir orando, a no intimidarte por la idea de la guerra espiritual. No tengas miedo, sino ora con perseverancia, sabiendo que la oración es una lucha. En Éxodo 17 se nos presenta una lección poderosa sobre la oración. En el versículo 9, Moisés le dijo a Josué: elige a algunos de nuestros hombres y sal a luchar contra los amalecitas. Mañana me colocaré en la cima de la colina con el bastón de Dios en mi mano. Entonces, Josué peleó contra los amalecitas como Moisés le había ordenado, y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Mientras Moisés mantenía sus manos en alto, los israelitas iban ganando, pero cuando bajaba las manos, los amalecitas empezaban a ganar. Cuando Moisés se cansó, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y él se sentó. Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y el otro del otro, de modo que sus manos permanecieron firmes hasta la puesta del sol. Así Josué derrotó al ejército amalecita con la espada. Éxodo 17, 9-13. De esta escritura aprendemos varias lecciones. Moisés fue a orar apartado de la batalla, en un lugar tranquilo. No comenzó a orar desde el frente de la batalla, sino que se retiró un poco y subió a una colina para orar. Este es el enfoque que necesitamos como hijos de Dios. Debemos luchar nuestras batallas en privado, sin necesidad de público o espectadores, sin distracciones, solo nosotros en nuestro lugar de oración. Ese lugar de oración nos permite tener intimidad con Dios. Se convierte en nuestro cuarto de guerra. Dios actúa en respuesta a la oración. Cada vez que Moisés bajaba sus manos, los amalecitas empezaban a ganar. Creo que esta es la forma en que Dios nos enseña que las batallas que enfrentamos como hijos de Dios se ganan o se pierden por la oración o la falta de ella. Necesitamos depender de la oración y no de otra cosa. La guerra espiritual contra el diablo es una lucha continua para nosotros como hijos de Dios, así que debemos permanecer cubiertos por la sangre de Jesús y orando para poder vencer. Una vez más,
siempre que Moisés levantaba sus manos, Israel prevalecía, y cuando las bajaba, Amalek prevalecía. Cuando oramos, las cosas suceden, las personas son sanadas, las situaciones cambian, los rotos son restaurados y las batallas espirituales se ganan. Pero si nos distraemos y bajamos la guardia, el enemigo tiene la oportunidad de atacarnos. Cuando dejamos de orar, limitamos el poder de Dios en nuestras vidas. Cuanta más oración, más poder, pero lo contrario también es cierto, sin oración no hay poder. Lo hermoso de la historia de Moisés es que lo muestra como humano, no como un gigante de la fe inalcanzable. Moisés demostró ser como nosotros en la oración, se cansó, era frágil, vulnerable y débil. Sentía lo mismo que nosotros. Moisés se cansó, pero perseveró. Esto es lo que debemos hacer, perseverar en la oración, seguir insistiendo en ella. El Señor sigue respondiendo oraciones. Jesucristo es fiel y misericordioso. Si clamas al Señor, su palabra dice, te enseñaré cosas grandes y poderosas que no conoces, Jeremías 33, 3. ¿Deseas ser un guerrero de oración por ti mismo, un guerrero de oración dedicado y comprometido en mantener una relación cercana con el Señor? Lucha la buena batalla. Eso es lo que nos dice la Biblia. En 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 12, leemos, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado, cuando hiciste tu buena confesión delante de muchos testigos. La fe es una lucha. Vivir para Dios es una pelea diaria. Cuando nos dicen que peleemos la buena batalla de la fe, esto significa que hay oposición, conflicto, algo que debemos superar. ¿Y cuáles son estos lados que están en guerra? En Gálatas, capítulo 5, versículo 17, se nos dice, porque el deseo de la naturaleza pecaminosa está en contra del espíritu, y el del espíritu está en contra de la naturaleza pecaminosa. Estos dos están en constante conflicto, para que no hagas lo que deseas. Hay una lucha entre nuestra naturaleza pecaminosa y el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Hay una lucha entre tu voluntad y la voluntad de Dios, entre tu orgullo y egoísmo y la obediencia a la palabra de Dios. Cuando Jesús estuvo en la tierra, solo hizo la voluntad de su Padre. Jesús no vivió según sus propios deseos, como muchos de nosotros hacemos. Él vivió para Dios. Jesús es nuestro ejemplo de cómo vivir y morir en la fe. La pregunta es, ¿cuál es exactamente su ejemplo y cómo lo seguimos? Primero, Jesús no vivió esta vida según sus propios deseos. De hecho, si lees en Juan, capítulo 5, indica que Jesús no hacía nada por sí mismo, sino solo lo que veía hacer al Padre. La Biblia dice, de cierto os digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, lo hace también el Hijo de igual manera. Jesús no siguió su propia agenda, sino la agenda de su Padre. Otro aspecto de luchar la buena batalla está relacionado con los dos mandamientos más importantes que recibimos de nuestro Salvador, amar a nuestro Señor Dios con todo nuestro corazón, mente y alma, y amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Mostramos nuestra fe siguiendo estos dos mandamientos, que aunque simples, pueden ser difíciles de cumplir. Estoy seguro de que todos podemos estar de acuerdo en que es una lucha amar a nuestro prójimo todo el tiempo. Habrá momentos en que tu vecino traicione tu confianza, pero aún así tendrás que amarlo. Habrá momentos en que tu vecino te dé la espalda, pero aún así tendrás que amarlo. Es una pelea amar a tu prójimo, y hasta en tu relación personal con Dios, es una lucha pasar tiempo en su palabra, una lucha orar consistentemente, una lucha buscar la santidad. Porque tenemos que lidiar con nuestra propia naturaleza pecaminosa. Pero esta es la buena batalla de la fe, de eso se trata la lucha. Querido amigo, quiero animarte hoy a que sigas luchando. Sigue luchando la buena batalla de la fe. La relación con Dios es una lucha. Es difícil pasar tiempo en su palabra,
Es difícil orar de manera constante y también es complicado buscar la santidad, porque tenemos que enfrentarnos a nuestra propia naturaleza pecaminosa. Pero esta es la buena batalla de la fe, de eso se trata la lucha. Querido amigo, quiero animarte hoy a que sigas luchando. Sigue luchando la buena batalla de la fe. Querido Padre, Señor, oro por la persona que está escuchando esto y que siente que ya no tiene fuerzas para seguir peleando. Dios, muéstrales que eres un Dios que da fuerzas a los débiles, un Dios que renueva y da poder a los cansados, un Dios que pelea nuestras batallas y un Dios que nunca ha perdido una batalla. Llévanos con valentía y coraje. Danos un espíritu luchador, un deseo de pelear cada día para encontrar tiempo para estar contigo, para buscarte y conocerte más. Ayúdanos, Señor Jesús, a fortalecernos, a luchar contra el desánimo, a luchar contra la falta de fe y a luchar contra las mentiras del enemigo. Buen Señor, oro para que nos des la resistencia espiritual necesaria para esta batalla. Renueva nuestras fuerzas para que podamos levantarnos como las águilas, correr sin cansarnos y caminar sin desmayar. En Efesios, capítulo 6, versículos 12 y 13, la Biblia dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Padre, en esta lucha confiamos en ti. Pase lo que pase, confiamos en ti. Algunos confían en caballos, otros en carros, pero nosotros confiamos en el gran nombre de Jesucristo. Tú nunca abandonas a tus hijos, Señor, nunca dejas solos a los que claman a ti, y por eso te damos gracias. Padre, en este momento oro para que cada uno de nosotros luche por proclamar el nombre de Jesús en este mundo, sin importar quién esté en nuestra contra, sin importar quién nos persiga. Danos el celo, la fuerza y el poder para declarar tu evangelio con valentía. La Biblia nos dice que vayamos por todo el mundo y proclamemos el evangelio a toda la creación. Ayúdanos a difundir las buenas noticias en un mundo lleno de miedo. Enciende un fuego en nuestros corazones para que hagamos todo lo que podamos por avanzar el reino de los cielos. Rey Jesús, que tú crezcas en nuestras vidas mientras nosotros disminuimos, que seas exaltado y glorificado. Eres el Dios que lo merece, el Dios que protege, el que siempre está cuidándonos. Bendecimos tu santo nombre y te damos gracias por tu gracia y misericordia, Señor. Amén. ¿Alguna vez has visto a alguien roto? Una persona rota es alguien que ha sido derrotado, abrumado, aplastado por la vida, por la tragedia o por sus propios errores. Cuando alguien está verdaderamente roto, ha perdido la esperanza, se ha rendido. Sin embargo, un creyente cuyo corazón está en el Señor nunca puede ser verdaderamente roto. No puedes romper a alguien que está en Jesús. Lo que quiero decir con esto es lo que Pablo dijo en Filipenses, capítulo 1, versículo 21, porque para mí, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Esto significa que si hay aliento en su cuerpo, es porque Jesús lo sostiene, es porque Jesucristo le da fuerzas. Y si está ausente del cuerpo, está presente en la eternidad con Cristo. Dios secará tus lágrimas, será un puente sobre aguas turbulentas, será el sol en un día lluvioso, será tu fuerza en los momentos en que te sientas débil. Así que levanta la cabeza, no te desanimes. Eres hijo de Dios, has sido comprado con la preciosa sangre de Jesucristo. No hay un diablo que pueda quebrarte, no hay una situación que pueda romperte, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. La traducción ampliada de Salmo, capítulo 34, versículo 19 dice, muchas son las aflicciones de los justos, pero de todas ellas los librará el Señor. Esta es una promesa maravillosa y es una que a menudo se pasa por alto.
Como cristianos, no se nos ha prometido una vida sin problemas, sino que Dios ha prometido ser nuestro rescatador. Los problemas pueden venir de muchas formas. Mientras estés vivo, enfrentarás dificultades. De hecho, si eres cristiano, puede que enfrentes más problemas, porque Jesús dijo en Juan, capítulo 15, versículos 18 al 21, si el mundo os odia, sabed que me odió a mí primero. Si pertenecieras al mundo, te amaría como a los suyos. Pero no perteneces al mundo, porque te he escogido. Por eso el mundo te odia. La pregunta es, ¿cómo manejamos el ser odiados por el mundo? ¿Cómo manejamos el ser perseguidos? En 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 13 al 16, se nos dice, antes bien, alegraos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Así que, si enfrentas las dificultades de la vida por ser cristiano, estás bendecido. Y si enfrentas muchas aflicciones, tenemos esta promesa, muchas son las aflicciones de los justos, pero de todas ellas los librará el Señor. Pase lo que pase, confía en el Señor, porque su voluntad es lo mejor para tu vida.